Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia que todos los días tú tienes con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. En tus manos, Señor, pues ponemos este espacio de comunicación. Bendigo, Señor, a mis hermanos de la aplicación que están en la plataforma de Zoom, a mis hermanos algunos que se integren de YouTube, también les bendecimos, mi Dios bendito, y agradecemos, Señor, pues tan grande amor y misericordia que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este espacio, los controles, Señor, la comunicación, la tecnología, para que todo sea, Señor, de manera correcta, sin ningún tipo de interrupción, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Pues muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Saludos a todos los que están integrados, tanto los de Zoom como los de YouTube. Y hoy el tema que tengo para compartir con ustedes, pues yo lo he titulado Las matemáticas del poder de la resurrección. A lo mejor usted dirá un título un tanto cuanto raro, pero mire que tiene gran verdad. Y fíjese que todo esto es a raíz de lo que pues empezamos a compartir el domingo anterior. Usted recuerde que fue nuestra reapertura de la iglesia, que coincidió, si usted recuerda, pues coincidió con un domingo 17 de abril en el calendario gregoriano, que es el que manejamos nosotros, con el 17 del mes de Nisan. Y si usted recuerda lo que habíamos visto, por lo menos en el calendario, la tabla que yo encontré de fechas, en un periodo de 50 años, solamente hay una correspondencia de un 17 del mes de Nisan en el calendario hebreo con un 17, en este caso 17 de abril del calendario gregoriano, más aparte que sea domingo de resurrección, de acuerdo a la Semana Santa como se maneja acá en Occidente. Que siendo estrictos en esa tabla que le mostré, hay otro 17 que coincide, otro 17 de abril con 17 del mes de Nisan, pero no en domingo de resurrección. Si mal no me recuerdo, el 17 de Nisan sí coincide con el 17 de abril, pero esto es en un martes. Y si mal no me recuerdo, creo que es para mí el 2042 o 49, por ahí anda. Bueno, pero pues usted ya me conoce, yo soy un espíritu muy inquieto, muy preguntón con mi Señor, y como los niños, y yo siempre le pregunto a mi Dios, ¿y por qué? ¿Y de qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Lo bueno es que mi Dios me tiene mucha paciencia, no se fastidia, yo creo que no se fastidia de mis preguntas, y siempre estoy pues de alguna manera investigando o al pendiente. Y cuando nosotros hablábamos del día 17 de Nisan, que coincidió con el domingo 17 de abril pasado, pues usted recuerde que en ese día hay 3 eventos que los estudiamos con cierto detalle. Cuando el arca desciende en el monte Ararat,
17 de Nisan, cuando se abre el Mar Rojo, 17 de Nisan, pero sobre todo, que obviamente para nosotros es el más trascendental e importante, es la resurrección de Cristo en un 17 de Nisan. Esto es lo que se celebra históricamente en ese día. Y como habíamos visto, pues caía ese día 17 de Nisan, el domingo en la tarde, 17 de abril. Y bueno, y yo me preguntaba, y yo quería investigar un poquito más acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ya en su etapa de resurrección. Porque nuestro Señor Jesucristo sale de la tumba el 17 de Nisan, ahí es donde Él resucita, sale del sepulcro, de la tumba, y bueno, yo dije, es obvio que todos los eventos que hizo nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, pues son eventos trascendentales, muy importantes, porque ya estamos hablando de Cristo resucitado, del Cristo resucitado. Y entonces debe de haber, yo intuí, yo pensé, yo medité, pues una cierta diferenciación entre lo que hizo mi Señor Jesucristo antes de la resurrección a lo que hizo mi Señor Jesucristo posterior a la resurrección. Y bueno, más o menos, la gran mayoría de los autores coinciden que después de la resurrección estuvo un periodo de 40 días todavía entre nosotros en esa condición de resucitado. Pero lo que es interesante, cuando uno se pone a investigar la Biblia acerca de los sucesos o hechos de nuestro Señor Jesucristo posterior a la resurrección, es algo bien interesante, porque posterior a la resurrección, nada más se deja ver un milagro. Ahí en la Escritura, nada más se deja ver un milagro. Yo me imagino, simplemente por lógica, que mi Señor Jesucristo ha de haber hecho más milagros. Eso para mí está claro. Pero por lo menos en la Biblia se queda asentado nada más un solo milagro. La mayoría, abrumadora mayoría de los sucesos posteriores a la resurrección son apariciones, manifestaciones a sus discípulos, al pueblo, a la gente, donde Él se dejaba ver, donde Él se dejaba mostrar. Pero hablando de milagros, pues nomás está narrado un milagro. Y ese milagro es la famosa pesca milagrosa. Vamos a leer, porque aquí hay cosas bien interesantes que van a salir de esta pesca milagrosa. Vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 21, 1. Dice aquí: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y estamos hablando que esto es posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya había pasado obviamente pues la crucifixión y posteriormente pues la resurrección. Entonces, ya dentro de este periodo de resurrección, pues estamos viendo que aquí sus discípulos pues estaban pescando, estaban haciendo su labor de lo que ellos normalmente trabajaban. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo.
Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, aquí es interesante porque, pues, por lo que narra esta porción de la Escritura en Juan capítulo 21, pues parece ser que ellos intentaron durante toda la noche pescar, pues conseguir los peces y no pescaron nada. Y dice que pues no pescaron nada, se pasaron toda esa noche y ya cuando amanecía, o sea, en el amanecer, dice que Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Bueno, entonces estamos hablando que lo que sucede de aquí en unos instantes que habremos de leer, pues estamos hablando de un amanecer, de un nuevo día que está comenzando. Y esto es interesante porque esto lo voy a trasladar al punto de vista espiritual, porque es un amanecer. Dice por ahí un versículo acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el amanecer dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, y otras versiones dice, porque ha amanecido tu luz. Entonces es interesante verlo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y les respondieron, no. Recuerde que Jesús estaba en la playa. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando se percata el discípulo al quien Jesús amaba y que le externa a Pedro, es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, pues Pedro, emocionado, animado, gozoso, pues inmediatamente se lanza al mar en pos de nuestro Señor Jesucristo, mientras los otros discípulos, aunque no estaban muy lejos, aquí habla de 100 metros, pues se dirigieron a la orilla del lago, pero ya con la red cargada de peces, una gran cantidad de peces. Bueno, y recuerde que no pescaron nada en toda la noche, hasta el amanecer, donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, es cuando sucede este milagro, cuando les dice, echen la red a la derecha de la barca. Y entonces, pues pescaron esta grande cantidad de peces. Ahora, sigo leyendo. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Aparte de que era una, como dice versículos atrás, era una gran cantidad, eran peces grandes, enormes. Y se nos da un dato, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Entonces estamos hablando de 153 peces grandes. Por ahí estuve leyendo algunos artículos investigadores que de acuerdo al tamaño del pez que normalmente se da en este lago de Tiberias y al peso promedio de cada pez en promedio y de acuerdo a la cantidad de peces, pues estamos hablando de más de 1 tonelada de carga
de lo que sacaron del mar. Pero aquí lo que llama mucho la atención es este número, 153 peces. Entonces, sacaron los peces, obviamente pues los contaron y llegaron a este número 153. Ahora, ¿por qué me es interesante a mí este número 153? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en una condición de resurrección, resucitado. No es el Cristo anterior a la resurrección, es el Cristo posterior a la resurrección. Y yo pensaba, yo me imaginaba, pues debería de haber, yo supuse, algún tipo de diferencia entre lo que hacía nuestro Señor Jesucristo antes de la resurrección a lo que hacía después de la resurrección. Bueno, esa es mi lógica. Dije, algo debe de haber distinto, algo debe de haber diferente. Ajá. Y aparte, como yo le mencioné, nada más se menciona este milagro, porque lo que se menciona normalmente en toda la Biblia posterior a la resurrección son las apariciones que tiene nuestro Señor Jesucristo a distintas personas, a distintos grupos, a los discípulos, a las mujeres, a las multitudes, etcétera, etcétera. Se manifiestan apariciones o manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero este es el único milagro que se menciona posterior a la resurrección. Y yo dije, este milagro, aquí debe de haber algo especial. Tiene que haber algo especial porque ya es el Cristo resucitado. Independientemente de que sí hay un milagro muy especial, porque estamos hablando de que durante toda la noche no pudieron pescar nada, durante toda la noche no encontraron nada, pero dije, bueno, Jesucristo les dice, echen la red hacia la derecha de la barca y sacaron este grande montón de peces grandes que al final resultó ser que eran 153 peces. O sea, pues como tal es un milagro, pero comparado, perdónenme, con los milagros anteriores, cuando nuestro Cristo todavía estaba en una condición de no resucitado, pues uno diría, bueno, a lo mejor este milagro tal vez no es tan espectacular. Digo, porque anteriormente sanó leprosos, anteriormente resucitó muertos, anteriormente sanó a los sordos para que oyeran, los ciegos veían, los mudos hablaban, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de milagros sorprendentes y maravillosos antes de la resurrección. Y yo dije, ¿y este qué tiene de particularidad o de especial este milagro? Y aparte, ¿tendrá algo en particular este 153? Bueno, vamos a seguir leyendo. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Y bueno, y aquí nos dan un dato. Aparte de los 153 peces, nos dicen que esta manifestación, presencia o aparición de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos fue la tercera. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre de los muertos. Entonces, ya había habido dos manifestaciones de Jesús en resurrección a los discípulos, y esta era la tercera. Aquí está dando testimonio Juan. Bueno, la pregunta es,
¿qué implicaciones hay en todo esto? Y yo pregunto, ¿y qué tendrá que ver? ¿Habrá algo de especial en ese número 153? Ahora, recuerda que el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el 17 de Nisan. Nuestro Señor Jesucristo resucitó un 17 de Nisan. Entonces, si tú me preguntas y me preguntas qué significa el número 17, pues bueno, yo simplemente te diría que el número 17 para mí es un número de resurrección. ¿Por qué? Porque el 17 resucitó nuestro Señor Jesucristo. 17 de Nisan. O el mes de Aviv también se conoce. Bueno, fíjate qué interesante, porque ¿qué es lo que estás viendo aquí? Aquí tú estás viendo un triángulo. Un triángulo, se entiende que debe de ser un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que los tres lados tienen la misma dimensión o la misma longitud. Y en este triángulo, en el vértice de arriba, tú ves un circulito con un número 1. Ok. Voy a aumentar un renglón a este triángulo. Voy a aumentar un renglón, pero con un círculo más. Ya aumenté un renglón con un círculo más. Y entonces aparecen pues dos círculos. Al final estamos hablando de 3 círculos. ¿Vale? Voy a aumentar otro renglón con otro círculo de más. Si aumento otro renglón con otro círculo de más, pues este siguiente renglón ahora va a tener 3 círculos. Ajá. Y en total, pues van 6 círculos. Me voy a aventar otro renglón, un cuarto renglón, con ahora 4 círculos. Cada renglón que yo aumento es con un círculo más. Bueno, aquí al cuarto renglón ya van 10 círculos. Bueno, creo que ya entendiste la mecánica. Voy incrementando renglones con un círculo de más. Aquí voy en el renglón 4. Bueno, renglón 5. Renglón 6. Renglón 7. Renglón 8. Ahí al renglón 8, si se alcanza a percibir el número, pues ya van 36 números o círculos. Al renglón 8 ya van 36. Al renglón 9, 45. Bueno, renglón 10, renglón 11, renglón 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Y cuando yo llego al renglón 17, son 153 números. Cuando yo llego al renglón 17, son 153 números. Exactamente los 153 peces de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, de los peces que sacaron del mar con la red que dice, échenla a la derecha de la barca. Y esto en matemáticas o en aritmética, a este número 153, hay muchos, se le conoce como un número triangular. Se le conoce como un número triangular. El 153 es un número triangular. Así se le conoce, es un número triangular. ¿Por qué? Porque es posible arreglarlo
de esta manera. Si yo inscribo estos números o círculos dentro de este triángulo, pues van a caber 153 números. Ahora, lo que es interesante, que como esto es un triángulo equilátero, pues resulta ser que si tú te pones a hacer la cuenta, te vas a encontrar 17 números o círculos, por ejemplo, en este costado izquierdo, que es donde estoy moviendo mi cursor. Te vas a encontrar 17 círculos o números en el costado derecho y te vas a encontrar 17 círculos en la base. 17, 17, 17. Y que al interior hay 153 números. Por eso al número 153 se le conoce como un número triangular, por esta característica de poder acomodar los números de esta manera. Fíjate qué interesante. Y esto que tiene que ver con lo que habíamos platicado. Qué interesante, porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucita el 17 de Nisan, que de alguna manera especial este domingo anterior coincidió con un 17 de abril, y que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y me estoy dando cuenta que el único milagro que se menciona posterior a la resurrección fue la pesca sobrenatural de 153 peces, una pesca tan grande que ni siquiera se podía cargar, tan es así que tenían miedo de que se pudiera romper la red. Pues el número que sacaron fue, matemáticamente hablando, un número triangular. En matemáticas se le conoce como un número triangular por la característica de que te dije de que se pueden colocar de esta manera, en este arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 renglones, siempre cada renglón con un número de más, y al final nos da el arreglo de 153 números. Y entonces cada lado de este triángulo, en este acomodo, en este arreglo, son de 17 números. Fíjate qué precioso. Matemáticas. Características de las matemáticas. Entonces, quiere decir que el 153 está relacionado con el número 3. ¿Por qué? Porque el 153 es un número triangular. Fíjate qué curioso. Porque yo te había dicho, ahí están los 17 de cada lado, que en el 17 de Nisan sucedieron históricamente 3 sucesos. Cuando el arca se deposita en el monte Ararat, suceso 1. Cuando se apertura el mar rojo, suceso 2. Resurrección de Cristo, suceso 3. Y todo ocurrió en el 17 de Nisan. Ándale. Y aquí está. 3 cosas curiosas que ocurrieron aquí. Ahora, la cosa no para ahí. La cosa no para ahí. Hay más cosas interesantes. Por ejemplo, fíjate, cuando yo tomo el número 153, y lo divido entre los mismos números 1, 5 y 3, este número 153 entre 1 más 5 más 3, cuando yo lo divido de esta manera, pues al final estoy dividiendo 153 entre 9. ¿Por qué? Porque 1 más 5, 6. 6 más 3, 9. Entonces, si yo divido 153 entre 9, ¿qué crees que me da? 17. 153 entre 9 me da 17. Onda. Entonces está muy correlacionado
el 153 con el número 17 y obviamente con el número 3. En primera, porque el 153, pues se le llama en matemáticas un número triangular, por lo que te expliqué de que se puede acomodar a manera de triángulo. Ajá. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo resucitó un 17 de Nisan, y en el día 17 de Nisan ocurrieron 3 eventos: el arca en el Ararat, apertura del Mar Rojo y salida de nuestro Señor Jesucristo del sepulcro. Y todo esto fue en ese día 17 y ocurrieron 3 eventos. Entonces está clara una correlación entre el 153, entre el 117 y entre el número 3. Es que esto es precioso, esto es maravilloso, o sea, son matemáticas bonitas, son matemáticas espirituales. Aparte, si te hablo yo del número 9, 153 entre 9, pues el 9 es número de fruto. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. ¿Te acuerdas? El número 9 es número de fruto, de fructificación. Y dentro del contexto hebreo, el número 3 tiene que ver con puerta. ¿Por qué? Porque el número 3, que tiene que ver con puerta, en el hebreo, tiene que ver con la palabra delta, o la Dalet, la letra hebrea Dalet. Ya no quise poner aquí los símbolos para no complicarlo tanto, pero la letra Dalet significa puerta o entrada. ¿Por qué? Porque en el hebreo simboliza la puerta de entrada a una tienda o tipo tienda de campaña. Entonces el número 3 tiene connotación de puerta en el contexto hebreo. Puerta de tienda de campaña. Entonces el número 3 representa una puerta, un acceso. ¿No será que a partir del 17 se abrió una puerta especial, espiritualmente hablando? Se consiguió un amanecer, porque nuestro Señor Jesucristo, me voy a regresar al versículo, que dice aquí, cuando se manifestó nuestro Señor Jesucristo, que ellas estuvieron navegando toda la noche y ya cuando amanecía, Jesús estaba en la playa y fue cuando les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca. Entonces, qué interesante, porque estamos hablando de un amanecer, estamos hablando de una apertura, de una puerta en el contexto espiritual. Entrar a otro nivel, entrar a otra dimensión, entrar a otra estatura, entrar a otro crecimiento. Ahora, fíjate qué interesante, hablando del número 3, si yo sumo los dígitos del 153, que son 1, 5 y 3, si yo los sumo con sus cubos, ¿qué son los cubos? El número al cubo. Es un número multiplicado 3 veces por sí mismo. Por ejemplo, 1 al cubo es 1 por 1 por 1. O a la tercera potencia. 1 al cubo es el mismo número multiplicado por sí mismo 3 veces. 1 por 1 por 1. Pues te da 1. 5 al cubo o a la tercera potencia. 5 por 5 por 5. Y te da 125. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 27. Y eso al final te da 153. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué interesante, porque si tú elevas los dígitos del 153 a la tercera potencia número 3, te da otra vez el 153. Si tú divides el 153 entre los mismos dígitos, entre 1 más 5 más 3, te da
17. Entonces ve qué bonita correlación, qué bonitas características. Y hay otras que ya no quise ponerlas porque sí va a ser un poquito más engorroso. No quiero que se vuelva tedioso con esto de los numeritos. Pero entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es obvio que el haber pescado 153 peces, pues el que designó o determinó el número de los peces que iban a salir en esa red era nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que si él dijo que tenían que iban a ser 153 peces, porque ese dato nos lo dejaron ahí, es porque hay una intención, hay una enseñanza, hay algo que Cristo nos quiere decir a nosotros, o le quiso decir a sus discípulos, o a nosotros que estamos leyendo 2000 años después este suceso. Las implicaciones de este número 153, que estamos viendo que matemáticamente este 153 tiene que ver con un número triangular y con estas características que están correlacionadas con el número 17, que el número 17 es un número de resurrección, porque en ese día, el 17, resucitó nuestro Jesucristo. Y el número 10, y también este número tiene que ver, o el 153, con una puerta, pues al final se abrió el Mar Rojo. Ajá. Entonces, qué interesante, cómo aparecen estas cosas tan preciosas en estas matemáticas espirituales. Ahora, me regreso al otro dato. Juan 21:12. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor Jesucristo. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y esta fue la tercera vez, y vuelvo a hacer énfasis, la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¡Anda! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! El número 153, por lo que yo te dije, es un número triangular. Y cuando pasó este suceso de esta pesca milagrosa de estos 153 peces, fue la tercera vez que Cristo se había manifestado a sus discípulos en una condición de resurrección. Precioso. ¿Y quieres que te diga algo más precioso ahorita? ¿Quieres que te diga algo más precioso? Bueno, ahorita, para nosotros, yo tengo ahorita en este momento, en el área de Zoom, 30 participantes. Aquí los estoy viendo yo. 30 participantes están en el área de Zoom. ¿Qué? No, ay, Dios. Es que esto es maravilloso. Cómo Dios confirma, cómo Dios habla, cómo Dios te respalda, cómo Dios te dice, no estás tan alucinado, Javier. Fíjate cómo todo coincide. 30, pues obviamente tiene que ver con el número 3. Es que esto es precioso. Entonces yo pregunto, es obvio que a partir de la resurrección de Cristo Jesús, el pueblo, la gente, iban a entrar en otro nivel, iban a entrar en otro crecimiento, en otra madurez, en otras características bien especiales. Lo que iba a pasar después de Cristo, después de la resurrección de Cristo, sobre todo para el pueblo, para sus discípulos, iban a hacer cosas especiales, preciosas y maravillosas. Iban a entrar en un nivel bien distinto y bien diferente. Y este pez que les entregó Jesucristo con el pedazo de pan era porque él ya tenía aparte un pez y un pan que les dio, que ya les tenía preparados cuando vinieran. Era esta comida que disfrutaron, es la comida con el Cristo resucitado. Algo iba a pasar. Ahora,
Aquí lo interesante es porque en esta tercera ocasión es cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo a manera de resurrección. Y obviamente aquí en automático luego viene la pregunta, ¿y qué ocurrió en las dos manifestaciones anteriores después de la resurrección? Porque aquí, como dice Juan capítulo 21, versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. Y entonces, obviamente, en automático viene la pregunta, viene la curiosidad. ¿Y qué ocurrió en las dos anteriores manifestaciones? Y están ahí mismo en Juan, un capítulo atrás, ahí mismo están narradas. Vamos allá. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Y vamos a empezar a notar ciertas características. Porque esto ocurrió al atardecer. Esto ocurrió al atardecer. Lo de la pesca milagrosa de los 153 peces fue al amanecer. Fíjate qué interesante. Son detalles que brincan. Juan capítulo 20, versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y esto es, y lo interesante de esto que te voy a leer es exactamente en el mismo día 17 de Nisan, porque aquí ya habían llegado las mujeres a ver el sepulcro y donde el ángel les dijo que pues ya no estaba. Esto fue en el mismo día. Bueno, tú puedes leer Juan capítulo 20, versículos 1 al 18, ahí se narra todo eso. Bueno, Juan 20, 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y esta es la primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo en resurrección. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quien perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Fíjate qué impresionante lo que ocurrió aquí. En esta primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo en una condición de resurrección, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y lo interesante, a quien perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. O sea, qué autoridad, qué jerarquía, qué poder en este contexto les dio. Poder y capacidad de perdonar los pecados o de retener los pecados. Fíjate qué maravilloso es esto. Esto es impresionante. Sopló el Espíritu Santo sobre estos 12 discípulos en particular. Esto es anterior a cuando recibieron el Espíritu en el famoso día del Pentecostés. Eso fue otra manifestación de recepción del Espíritu Santo. Y entonces muchos de los que estaban aquí, si no es que todos, volvieron a vivir el recibimiento del Espíritu Santo por segunda vez en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua.
Fíjate qué interesante. Entonces quiere decir que estos discípulos recibieron 2 veces el soplo del Espíritu Santo. Quiere decir 2 veces, o en otras palabras, doble porción. Y como yo te he enseñado muchas veces, doble porción no es doble de lo mismo. Doble porción es un equilibrio, poder y sabiduría. ¿Para qué? Para que se equilibre, que el poder que Dios te da lo apliques con sabiduría, con guianza del Espíritu, poder y sabiduría. Pues entonces aquí está claro que estos que iban a ser los líderes, los dirigentes del nuevo movimiento, del nuevo crecimiento, de la multiplicación que habría de venir a posteriori, de la multiplicación que habría de venir a futuro, a través de la unción que Dios depositaba en estos discípulos, en estos apóstoles, pues es con la famosa doble porción, porque posteriormente recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, pero esto ya lo recibieron de manera, en esta primera vez lo recibieron de manera particular, ya después la recibieron de forma grupal con los 120, si mal no me recuerdo, que estaban en el aposento alto. Esta es la primera vez que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en forma de resurrección. El primer vértice del número triangular, 153. Qué precioso. Vamos a la segunda manifestación. Juan capítulo 20, versículo 26. Porque resulta ser que después de esto, nuestro Señor Jesucristo salió de ahí, desapareció, y ellos se quedaron contentos, gozosos, alegres, y le van y le dicen a Tomás, y Tomás dijo, no lo creo, si yo no pongo mi dedo en sus orificios de los clavos y del costado, yo no voy a creer. Cuando le dijeron, es que nuestro Señor Jesucristo se apareció en medio de nosotros, ahí no estaba Juan, ahí no estaba Tomás. Dentro de estos que están aquí, no estaba Tomás. Después le dicen, y no creyó. Bueno, 8 días después de esta manifestación, dice aquí Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Ahora sí ya estaba Tomás. Y estando las puertas cerradas, lo mismo que la vez pasada, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y bueno, déjame darte otro dato interesante, hablando del número triangular. En la primera ocasión, en la primera manifestación, en Juan capítulo 20, 19, dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, una vez. Primera vez que dice, paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. 2 veces dijo paz a vosotros en esta primera manifestación. Que en la segunda manifestación o aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba Tomás, vuelve a decir otra vez, paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 26, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Entonces, en estas 2 manifestaciones, ¿cuántas veces dijo la frase paz a vosotros? 3 veces. Ahí está otra vez el triángulo. ¿Cuántas manifestaciones? 3 veces. Y el número 153 es un número triangular. 3 apariciones. 3 frases, paz a vosotros. Es que esto, ¿cómo brincan las cosas? Bueno, hablando ya en esta segunda aparición específicamente, pues esto fue ya, yo creo que ya fue específica y dirigida para el incrédulo de Tomás. Como que esta manifestación fue para Tomás, porque obviamente
es obvio que en la primera no estaba. Entonces, obviamente, yo entiendo que Dios no quería que el equipo se quedara incompleto con la bendición. Entonces, como no estaba Tomás, pues Dios se manifiesta otra vez y aquí ya está Tomás. Le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y aquí no se narra que Jesucristo haya soplado de su Espíritu Santo sobre él. A diferencia de la primera vez que sopló para todos. Aquí no se narra esto. Pero de todos modos, Tomás no se quedó sin la bendición, porque posteriormente en el aposento alto, en el día del Pentecostés, pues lo más seguro es que también recibió del Espíritu Santo, pero recibió del Espíritu Santo una sola vez. En otras palabras, Tomás no alcanzó la doble porción. Tomás no alcanzó la doble porción, a diferencia de los otros discípulos, que sí alcanzaron la doble porción, porque fueron bendecidos, recibieron la bendición del Espíritu Santo 2 veces. ¿Y esto es por qué? Por la incredulidad de Tomás. No quiso creer. Dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. Pues yo añadiría, al que cree, recibe doble porción. Déjame acomodar la frase. Al que cree, recibe doble porción. Y perdóname, pero es que desafortunadamente hay mucho cristiano incrédulo. Hay mucho cristiano que le cuesta trabajo creer las grandezas y las maravillas de Dios. Le cuesta trabajo entender los portentos de nuestro Señor Jesucristo. Le cuesta trabajo entender las matemáticas de Dios. Le cuesta trabajo creer las maravillas. Y aquí está bien claro, bien interesante. Por eso ese número 153 de 153 peces se le dice número triangular. Y fíjate qué interesante, porque está dentro de las tres apariciones de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta 3 veces en paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Se manifiesta en un 17, a partir del 17 de Nisan. Y en el 17 de Nisan hubo 3 eventos importantes: el arca de Noé sobre el monte Ararat, la apertura del Mar Rojo y la resurrección de Cristo. Todo a partir del 17. Entonces, esto me da más gusto. Esto me da más gusto a mí, porque nosotros aperturamos la iglesia el 17 de abril, donde cayó el 17 de Nisan. ¿Qué va a pasar? Nada si no crees. Nada si no aplicamos fe. Absolutamente nada si decimos, sí, qué bueno, qué bonito. Pero pueden pasar cosas preciosas, maravillosas y bonitas para los que no son incrédulos, para los que son creyentes, fervorosos creyentes, para los que creen en los milagros, los prodigios, los portentos, las maravillas. Dios está preparando a su iglesia para una pesca grande, para una pesca maravillosa, para una pesca prodigiosa, de peces grandes y enormes. Una pesca milagrosa. Multitud de personas van a empezar a llegar al evangelio. ¿Y quiénes van a ser los pescadores? Tú y yo, si lo creemos, si depositamos nuestra fe, si depositamos nuestra confianza, y vamos a ver maravillas y milagros, y vamos a ver cómo se empieza a multiplicar todo. Así como ves este triángulo que va creciendo, cómo empieza a multiplicarse todo. Es que esto es glorioso y maravilloso. Aquí están las matemáticas de Dios. Aquí están los prodigios de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está.
3 apariciones. La tercera fue la multiplicación de los peces. Y obviamente el número 3 representa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no se nos olvide. Entonces, ¿qué puerta se abrió el domingo anterior? ¿Qué puerta se habrá abierto? ¿Qué bendición se habrá abierto? ¿Qué bendición estará por venir? Se puede abrir una puerta, pero si esa puerta no la cruzamos con fe y somos como el incrédulo de Tomás, nos vamos a quedar sin recibir el soplo del Espíritu de Dios. Pero si lo creemos, en esa puerta que se aperturó, somos candidatos a recibir doble porción. Y vamos a provocar una grande pesca. Peces grandes, peces enormes, peces preciosos. Dios nos va a hacer pescadores de hombres. Viene una etapa donde el evangelio va a crecer, pero donde los evangelistas van a tener una conexión especial con el Espíritu de Dios. Van a tener una conexión especial a través de la guianza del Espíritu Santo para saber de qué manera pescar, cómo pescar, cuándo pescar, cuál va a ser el anzuelo, cuál va a ser la carnada. Va a ser algo especial y maravilloso, porque muchos tienen que venir a este evangelio. Por eso Dios te está preparando. Te lo dice de una manera, te lo dice de otra. Ahora te lo dice con numeritos, ahora te lo dice con matemáticas, ahora te lo dice con un día donde coincide un 17 de abril con un 17 de Nisan, etcétera, etcétera. Te lo dice de muchas formas y de muchas maneras, pero nada de esto sirve si no aplicamos nuestra fe. Yo te decía el domingo anterior, levanta la vara, levanta la vara, levanta la vara. Tenemos que esforzarnos, tenemos que aportar a la obra, tenemos que apoyar a la obra. Esto no se va a levantar si no nos movemos, si no hay apoyo a la obra, si no hay apoyo al ministerio, si no hay un compromiso de tu parte para con Dios. Podemos ser esos Tomases incrédulos que no creemos en las grandezas y las maravillas. Tiene que haber un respaldo, tiene que haber un compromiso de parte de nosotros. Levántate para la obra, apoya la obra, métete en esta puerta. Yo te digo de mi corazón que esa puerta se abrió este 17 anterior. La puerta está abierta. El chiste es que cruces en fe para todo lo que viene, para todo lo que habrá de suceder. En fe. Recibir, yo creo que este 17 es como que Dios nos dio un primer soplo de reánimo, de volver a ser vigorizados en el poder del Espíritu Santo. No detengas tu empeño, no detengas tu entusiasmo, no detengas tus manos, aplícate a la obra. Yo no sé quién me está oyendo aquí, de qué país, de qué nación, de qué región, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, de España, de Europa, de China, Japón, Alemania, no sé, pero tenemos que meternos a la obra. Y apoya la obra, apoya el ministerio, apoya al ministro, apoya a la iglesia, pon tu esfuerzo, pon tu entusiasmo, pon tus ganas. No seas corto en todo lo que Dios te pide que hagas. Si se necesita levantar un clavo poner un clavo en la iglesia, pon un clavo. Si se necesita hacer barrer un patio, barre un patio. O sea, vienen cosas preciosas y maravillosas. Viene una grande, grande pesca. Una grande pesca, que esto se va a multiplicar, que esto va a crecer, que esto van a ser maravillas. Y ahí están las matemáticas, ahí están los números. Ahí está.
Tenemos que ser fieles, tenemos que ser reales, tenemos que ser fuertes, esforzados, impetuosos. Vienen cosas preciosas. Bueno, por lo menos este mensaje es para Jovel. Vienen cosas preciosas. Apoya la obra, apoya la obra, apoya el ministerio, apoya al ministro, apoya a la iglesia, apoya a tu familia. Trabaja y esmérate en todo lo que tengas que hacer. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí, cuesta trabajo. Pero aquí están las matemáticas de Dios. Aquí están claritas. Amén. Y amén. Amén. Déjame orar. Yo quiero orar porque a lo mejor algunos no alcanzaron a estar el domingo en esa bendición, en ese parteaguas, en esa reapertura donde se abre esta puerta. A lo mejor muchos o algunos no alcanzaron, tal vez no se enteraron de todo esto. No se enteraron. Entonces yo quiero orar por todo esto para que Dios te bendiga. Hay una puerta que se está abriendo. Más bien, yo creo, ya está abierta. Dios nos ha permitido vivir todo lo de la pandemia, pero ahora tenemos que salir a una etapa diferente, a una etapa distinta. Te abre el mar rojo, te saca de la cueva, del sepulcro, te hace descender sobre el monte, pisando firme. Se manifiesta a ti y te sopla su Espíritu Santo, precioso y maravilloso. Aunque seas incrédulo, llega a bendecirte y dice, yo aquí estoy contigo. Te vuelve un pescador sobrenatural, en otro nivel. Hay peces grandes que Dios nos va a decir por dónde. ¿Dónde tenemos que echar la red? ¿De qué manera y en qué momento? Al final, en esta pesca milagrosa de los 153 peces, fue al amanecer. Está claro. Está claro. Hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo comienzo. Pero tenemos que aplicar fe. Tenemos que creerlo. No seamos ese Tomás. Ese Tomás bendecido. Cristo fue específicamente por el Tomás incrédulo. Pero el Tomás incrédulo creyó porque vio y alcanzó la bendición del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero ya no alcanzó la doble porción. Pero de todos modos, Cristo lo bendijo. En la segunda aparición fue a verlo. Yo creo que ya fue específicamente por ese Tomás incrédulo. Muchos de nosotros
Somos esos cristianos que algunos ya hemos dejado de creer. Ya nos cuesta trabajo las cosas sobrenaturales de Dios, las cosas maravillosas de nuestro Rey. Nos hemos materializado tanto, nos hemos anclado tanto a la tierra, a las preocupaciones, que muchos de nosotros nos hemos olvidado del poder de la resurrección, del Cristo resucitado, que obra milagros, portentos, maravillas, prodigios. Tal vez algunos lo han vivido tiempo atrás y como que ya últimamente ya no han vivido esos milagros, esos prodigios, esos portentos, esas señales. Mi hermano, tenemos que recuperar el poder de la resurrección. Ahora Dios te lo está diciendo con numeritos. Con numeritos te lo está diciendo. Hay poder en la resurrección de Cristo. Dios te lo dice de una y otra manera. Pero al final, lo que estamos hablando es de ese poder precioso y maravilloso. Hay muchos peces que nos están esperando. Hay muchos peces. Pero cuando dice Dios, ya es tiempo de empezar a sacarlos. Y nos dejamos guiar. Y nos dice, echa la red ahí. Y ahí van a salir. Echa la red allá. Y allá van a salir. Porque hay una conexión con el Espíritu. Hay un soplo del Espíritu. Cuando ellos habían sacado esos peces, ya tenían el primer soplo del Espíritu de Dios. Ya tenían el primer soplo. Y alcanzaron un segundo derramamiento. Se ha abierto una puerta, una entrada para la iglesia, para que cruce, para que camine en fe, en fe. Hay cosas preciosas que vienen para la iglesia. Hay cosas maravillosas que vienen. Y aún los cristianos incrédulos, como Tomás, van a ser bendecidos. Claro, a cierto nivel. Recibe esta bendición. Recibe esta bendición. Y dispón tu corazón, tu alma, tu espíritu a transitar por esa puerta que Dios ha abierto a tu vida. Camina.